Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Muy buenas noches, tardes, mañanas, en el horario en que usted se encuentre. Es una alegría poder compartir una vez más el estudio de la palabra de Dios. Sabemos que la lección de este trimestre lleva por título La misión de Dios, mi misión. Y en esta semana hemos estudiado Misión en favor de los necesitados. Una lección sin duda preciosa para nuestra edificación espiritual. Vamos a ir entonces al estudio de la lección, pero antes nuestra invitación para que se suscriban a este canal y también para hacerle clic a la campanita de notificaciones y formar parte de esta comunidad de estudio de la palabra de Dios. Vamos también a hacer una invitación para poder participar en las preguntas claves, 5 preguntas claves de la escuela sabática. Vemos que cada semana hay una buena participación y los animamos para que puedan participar y además también para que usen las preguntas claves en la pantalla de su iglesia. En el momento de la escuela sabática, anime a las personas para, antes que las clases se dividan, o después que ya hicieron la división, usted elige el momento, que los hermanos participen en las preguntas claves y van a ver que sí hace la diferencia en una lección más dinámica, en una escuela sabática de mayor participación, con alegría, creo que puede servir. Así que hay un recurso a disposición de todos ustedes. Bien, mis hermanos, vamos entonces a la lección de esta semana. Repetimos el título, Misión en favor de los necesitados. La palabra clave aquí es la palabra necesitados, ¿no? ¿Quiénes son los necesitados? Cuando se habla acerca de las necesidades, nosotros sabemos que las necesidades son ilimitadas, ¿no? Cada vez surgen más y más necesidades. El ser humano tiene necesidades ilimitadas. Eh, y entonces los recursos sí son limitados, ¿no? Tenemos que estar siempre resolviendo en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro país, esa gran paradoja de necesidades ilimitadas y recursos escasos, ¿no? Y aquellas familias, aquellas comunidades y aquellos países que resuelven bien esta paradoja de las infinitas necesidades o ilimitadas necesidades, eh, con respecto de los limitados recursos, son los países que salen adelante, ¿no? Resolver este tema es vital. Sin embargo, mis hermanos, la lección nos habla acerca de las personas, de personas que se encuentran necesitadas. Vamos a ver en una lista quiénes son las personas que se encuentran más necesitadas en el mundo actualmente. ¿Qué grupos humanos tienen mayor necesidad? Y nosotros cristianos debemos estar alertas y conscientes acerca de la existencia de estos grupos. Uno de los primeros grupos es la de personas en situación de extrema pobreza. Se considera a estas personas que ganan menos de $2 al día, se considera personas que no tienen acceso a los servicios básicos como agua, como la luz eléctrica, y que muy frecuentemente tampoco tienen acceso a servicios de salud o a una alimentación adecuada. Así que podemos colocar este primer grupo de personas que se encuentran en situación de extrema pobreza. Nuestro país es un país del tercer mundo, nuestro querido Perú, y hay muchas personas que se encuentran en esa condición. Y allí el cristiano tiene también una responsabilidad y un llamado para poder ayudar a aliviar en la medida de nuestras posibilidades a las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza. Ese es un primer grupo. Pero podemos identificar otros grupos de personas necesitadas, ah, eh, y que pueden estar mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Un segundo grupo que presentamos a continuación es el de personas que han sido afectadas por crisis humanitarias. Es decir, por ejemplo, la guerra. La guerra eh, origina una cantidad de personas que están enfrentando grave crisis humanitaria. Es decir, tienen que desplazarse para poder salvar sus vidas y a sus familias, para poder cuidar de sus hijos. Y a veces se trata de guerras, a veces se trata de pandemias, por supuesto. Desastres naturales dan origen a una gran cantidad de personas que atraviesan las crisis humanitarias, eh, la inseguridad alimentaria,
los conflictos, la crisis económica. Aquí tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no es verdad? Hay una gran cantidad de personas que enfrentaron una crisis humanitaria en Venezuela y se desplazaron por toda Sudamérica, incluyendo el Perú. Y entonces hay familias, hay niños, hay mujeres que podemos identificar en este grupo, personas que se encuentran afectadas por crisis humanitarias. Ahí encontramos también un grupo a los cuales nosotros como cristianos podemos identificar y podemos servir. Pero veamos otros grupos que podrían también estar mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos, como dijimos anteriormente. Personas con discapacidad. Es posible que cerca tuyo haya personas, ya sea con sordera, ya sea con ceguera, ya sea con baja movilidad, eh, y que no pueden de alguna manera eh, tener un desplazamiento normal o un estilo de vida normal. Personas con discapacidad es muy frecuente encontrar. Y es posible que también allí en nuestra propia familia podamos identificar. A veces surge también en el seno de la familia, ¿no? Que hay personas que se encuentran con una cierta discapacidad que les impide actuar normalmente. Ese es un grupo también al cual debemos estar atentos y al cual debemos mostrar nuestra consideración, solidaridad, amor, empatía, ¿no? Como cristianos. Así que vemos ahí otro grupo, personas con discapacidad. Podemos identificar también otro grupo que son los ancianos, ¿no? Por supuesto, los ancianos, especialmente ancianos que, aparte de estar en la tercera edad, también enfrentan las consecuencias de la extrema pobreza. Entonces ahí ya se juntan dos cosas y ancianos que a veces también no tienen familia o la familia los ha abandonado, se encuentran en situación triste. Como cristianos, mis hermanos, podemos estar atentos a este grupo especial de personas que necesitan efectivamente nuestra ayuda, ¿no? Entonces, este es otro grupo de personas necesitadas que identificamos, eh, para las cuales debemos tener un cuidado muy especial. Finalmente, podemos encontrar también a los niños, especialmente los niños que están afectados al mismo tiempo por la extrema pobreza, o los niños que al mismo tiempo están afectados por los desplazamientos en momentos de crisis humanitaria, ¿no? En los países que están en guerra, por ejemplo. En este momento hay países que se encuentran en guerra y una de las cosas más terribles son la situación de la infancia en estos países, ¿no? Esto es realmente triste. Los niños no entienden de política, los niños no entienden de desplazamientos militares, los niños no entienden de la situación que están viviendo y sin embargo están padeciendo esas tremendas necesidades, ¿no? Entonces los niños también constituyen un grupo, mis hermanos, a los cuales les debemos prestar mucha atención. Y así podemos hablar de quizá diferentes otros grupos que también, quizá a nuestro lado, estén pasando una necesidad muy extrema. Y bueno, aquí nosotros estamos hablando de personas con necesidades evidentes, ¿no? Necesidades físicas, como en el caso de discapacitados, necesidades materiales, como en el caso de aquellos que están en extrema pobreza, necesidades emocionales también, como en el caso de estos niños, ¿no? Que no solamente necesitan un pan para llevarse a la boca, no solamente necesitan alimento, necesitan cariño, necesitan que alguien los abrace, que alguien les dé una esperanza en relación con la vida que tienen. Algunos de ellos han perdido a sus padres, entonces viven a la deriva, sin esperanza. Y eso a veces no tenemos que recurrir a países que se encuentran lejos de nosotros, a veces ahí a nuestro lado, ¿no? Cruzando nuestra calle. Queridos hermanos, vivimos en un mundo en donde hay múltiples y múltiples personas con necesidades. Y estas cosas no son diferentes a las que Jesús podía ver también en su tiempo. Y Jesús donde iba, él aliviaba las necesidades. El Señor Jesucristo se acercaba a las personas. Es decir, él tenía una preocupación especial por aquellos que estaban en extrema necesidad. Y ahora bien, el Señor Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, Él dejó a sus discípulos para que puedan realizar la obra que Él realizaba. Y si una de las cosas más importantes dentro de la agenda, dentro de la misión de Jesús, fue la atención a los necesitados de su tiempo,
También en nuestro tiempo nosotros debemos hacer la obra que Jesús hacía. Tú, mi querido hermano, eres, eres la mano de Jesús en nuestro tiempo. Tú eres los pies de Jesús en nuestro tiempo. Es decir, para poder hacer por las personas necesitadas lo que Cristo haría. El Señor Jesucristo dijo que a los pobres siempre los tendremos. Es decir, el Señor Jesús, conociendo la naturaleza humana, él sabía que el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del llanto, del dolor, de las necesidades emocionales, todo tipo de necesidades, es algo que nunca iba a terminar mientras todavía no se manifiesta plenamente el reino de Dios. Cuando Jesucristo venga, allí finalmente se terminará. Sin embargo, mientras tanto, enfrentaremos tantas personas necesitadas a nuestro alrededor. El Señor coloca en nuestras manos una misión, la misión de poder acercarnos, no solamente para entregarles el mensaje del Evangelio, sino también para ayudarlos por su gracia, por su amor, en las necesidades más urgentes que ellos puedan tener. Ese es el punto central de la lección de esta semana. Entonces, vamos, mis hermanos, al texto de memoria, en Mateo capítulo 25, versículo 40, donde dice lo siguiente: y el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Ahí están nuestros hermanos más pequeños. No está hablando únicamente de los más pequeños en estatura. No son los niños únicamente. Está hablando personas en necesidad, personas que por alguna razón no pueden satisfacer ellos mismos sus propias necesidades. Y estas personas se convierten en una oportunidad para que el cristiano pueda cumplir la misión que Cristo le encomendó. No solamente la misión espiritual, sino también la misión de atención a las necesidades más evidentes, más palmarias, que son muchas veces necesidades físicas, pero también hay necesidades materiales, hay necesidades espirituales. El cristiano tiene ahí un campo tremendo para poder actuar como Jesús actuó. Vamos entonces, mis hermanos, a la introducción de el explora, ¿no? El explora, la parte de explora en nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Y bien, tenemos allí una serie de 5 puntos importantes que veremos en este estudio. Y la primera parte nos habla acerca de la fe de los amigos. Fe de los amigos. Y entonces vamos a ir al texto bíblico para poder examinar esta historia que encontramos en la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. La historia bíblica, mis hermanos, nos muestra que Jesús estaba en una ciudad, en Capernaum, había llegado allí y se había armado un tremendo revuelo. Las personas estaban agolpadas alrededor de Jesús. Jesús entró en una casa y las personas lo siguieron hasta la casa. Había una multitud dentro de la casa, en los alrededores, copando las ventanas, cerrando la entrada de la puerta, por todo lugar. Todo el mundo quería escuchar el nombre de Jesús. Todo el mundo quería escuchar la enseñanza de Jesús. Entonces también en aquel pueblo vivía un hombre paralítico que hace muchos años que padecía esta enfermedad terrible, esta deficiencia física, y entonces tenía 4 amigos, dice la palabra. Y estos 4 amigos, me imagino, se enteraron acerca de la llegada de Jesús a esa aldea, a esa ciudad, y dijeron, tenemos que llevar a nuestro amigo. Él necesita estar en la presencia de Jesús. Esta quizás sea su última esperanza, su única esperanza. Tenemos que llevarlo porque él por sí solo no puede movilizarse. Él está tan necesitado que no puede valerse por sí mismo. Y entonces tenemos que buscarlo para llevarlo, aunque sea, vamos a hacer una camilla, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y entonces ahí armaron una camilla, ¿no? Hicieron como paramédicos, ¿no? Armaron una camilla ahí en lo que pueda y dicen, ven, vamos aquí, ¿no? Y mira, está Jesús, así que tenemos que llevarte. Jesús una esperanza para tu vida, necesitamos llevarte. Yo no sé cuál habrá sido la primera reacción. De repente la primera reacción de este paralítico habría sido, mira, no es necesario, yo ya perdí toda esperanza.
la verdad es que este mal ya los médicos me han dicho que voy a tenerlo hasta que muera. Así que, no, por favor, les agradezco su amabilidad. Yo no sé si podría haber dicho algo, o podría haber sido diferente, ¿no? Podría ser que él les hubiese dicho, les agradezco. Efectivamente, yo escuchaba hablar acerca de Jesús y lléveme, por favor, lléveme. Aquí hay algo para hacer un lecho. Y entonces me llevan de esa manera. No sabemos cómo habrá sido. El hecho es que los amigos, verdaderos amigos, ¿no? Cuatro personas allí colocaron a esta persona que estaba paralítica en aquel lecho y dice la palabra, procuraron llevarle adentro. ¿Cuál era el gran problema? Tuvieron dificultades. Había una gran multitud. Querían entrar por la puerta, la multitud estaba en la puerta. Dijeron, vamos a entrar por la ventana, aunque sea. Encontraron ahí una gran cantidad de personas por la ventana. Y lo triste, mis hermanos, es que ninguna persona estaba dispuesta a darle prioridad a este hombre paralítico, porque de repente seguramente alguien que hubiese tenido empatía, hubiese mirado al paralítico, sí, él necesita mucho más. Por favor, abran paso, permiten que este hombre entre. Él necesita más que nosotros. Su caso es más desesperado. Su caso es mucho más difícil y mi caso puede esperar y entonces, pero nadie estuvo dispuesto. Todos los seres humanos pensaban en su propia necesidad. Aquellos que estaban en la puerta estaban sin querer dejar pasar a nadie, pensando en su propia necesidad. Los que estaban por las ventanas no permitían pasar a nadie porque ellos querían satisfacer primero su necesidad. Pero estos cuatro hombres no estaban pensando en sí mismos. Ellos podrían estar escuchando tranquilos también, pero ellos estaban pensando en su amigo. Y ellos habían tomado la determinación. Hoy lo colocamos en la presencia de Jesús. No importa cuáles son los obstáculos, vamos a superarlos y vamos a entrar y vamos a dejarlo en la presencia de Jesús, porque Jesús es su única esperanza. Mira, tuvieron que tomar una medida desesperada, ¿no? El versículo 19 dice lo siguiente, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Aquí encontramos, mis hermanos, una lección tremenda, una lección. Para el ser humano, el llegar a Jesús no es cosa difícil. Sin embargo, a veces hay obstáculos que nos impiden llegar a Jesús. En este caso era la multitud, la muchedumbre, las personas le impedían llegar a Jesús. Y en este tiempo también, en nuestro tiempo, muchas veces, queridos hermanos, son las personas, los seres humanos, los que se colocan como obstáculos para que otros lleguen a la presencia de Jesús. A veces tenemos a personas que están tranquilas allí, ellos quieren disfrutar, estoy en la presencia de Jesús, pero no les importa nada si otro más necesita también de Jesús. Solamente están revoloteando alrededor de las iglesias sin tener noción, ni cuidado, ni preocupación por aquellos que todavía no conocen a Jesús. Eso era lo que pasaba con esta multitud indolente, una multitud que no pensaba en nadie más que en sí mismo. La palabra nos dice que estos cuatro tenían un espíritu diferente. Ellos pensaban primero en su amigo y entonces subieron, bueno, si es que no entra por la puerta, si no entra por la ventana, si no entra por ningún lugar, vamos a tener que subirlo por el techo. Lo subiremos por el techo finalmente, pero nuestro amigo tiene que estar en la presencia de Jesús este mismo día. ¿Tú te imaginas cuál sería la sorpresa de la gente viendo que estaban empezando a subir por el techo? Y después cargarlo también a su amigo y después abrir el techo. Y ahí estaba, dentro de la casa estaba Jesús cuando empiezan a caerse un poco del material del cual el techo estaba hecho, ¿no? Y entonces se abre ahí un agujero y por allí colocan a este paralítico que necesitaba a Jesús primero que todos, cuya necesidad era más evidente que la de los demás, pero todo el mundo pensaba que su necesidad era primero. Pero aquí estos cuatro amigos dijeron, no, nuestro amigo necesita más. Y a pesar de la multitud, a pesar de la puerta que estaba
cerrada para su amigo, la ventana, que no había manera de poder meterlo por la ventana, lo subieron por el techo. Esta es una tremenda lección para nosotros, mis hermanos. Si estamos cumpliendo la misión, aunque sea por la gracia de Dios, encuentra un camino en el techo, ¿no? Ellos encontraron un camino en el techo para llevar a una persona a los pies de Cristo. Y allí lo pusieron en medio y lo colocaron delante de Jesús. Qué momento maravilloso. Ahora sí estaba en presencia de Jesús. Ahora todo dependía de la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, mientras estaba con ellos, Jesús le hace un milagro, pero mira la manera como Jesús aborda este asunto. Lo primero que le dice Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo primero que Jesús aborda tiene que ver con el mundo interior, la vida espiritual. Jesús está yendo a la raíz del problema. En realidad, el gran problema no era la parálisis, el gran problema era el pecado. Muchas veces nosotros equivocamos de poder discernir cuál es el verdadero problema en nuestra vida. Ese hombre y también sus amigos pensaban que el gran problema de este hombre, la raíz de todos sus males, de toda su frustración, de toda su tristeza, la raíz de sus males era la parálisis. Pero cuando Jesús llega, les da a entender que el mayor problema de este hombre no era la parálisis, sino era el pecado. Era que sentía que sus pecados no estaban perdonados, se sentía lejos de Dios, su vida espiritual estaba desarreglada. Entonces lo que hace Jesús es ir directamente a la raíz del problema, es espiritual. Va directamente a la raíz del problema. Primero, mi querido hermano, primero nosotros tenemos que tener una preocupación por nuestra vida espiritual. A veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Pedro y Juan salieron del templo allá en la puerta la hermosa y encontraron a un mendigo que le estaba pidiendo dinero? Este mendigo tampoco entendía cuál era su verdadero problema. Este mendigo pensaba que su verdadero problema era que le faltaba plata. Y Pedro y Juan les dicen: mira, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y le dieron la sanidad. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Le solucionaron el verdadero problema. Jesús ve a este hombre e inmediatamente hace un diagnóstico de la situación y dice: el problema no es la parálisis, el problema es el pecado. Entonces, hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente este hombre puede saber la revolución, el tremendo tumulto, el trastorno profundo que hubo en su corazón cuando escuchó de las propias palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Jesús no dijo qué pecados, no habló acerca de qué pecados, pero debieron ser pecados tremendos, terribles, que lo atormentaban de un modo tan grande, al punto que Jesús primero dijo: tus pecados te son perdonados, antes de ver otras necesidades en su vida. Entonces, el Señor Jesús diagnosticó inmediatamente el principal problema: es espiritual. Él vive con el sentimiento de culpa. Él vive alejado por completo de Dios. Él vive en el fango del pecado repetido, repetido. Quizás sus propios amigos no eran conscientes de la vida de este hombre porque eran pecados ocultos, quién sabe. Pecados de los cuales ni nadie sabía, pero este hombre era consciente. Y cuando Jesús vino, directamente, ¿no? Escaneó el corazón de este hombre y dijo: la necesidad mayor que tú tienes es la necesidad de sentirte perdonado. Así que, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y de esa manera, mis hermanos, este hombre experimenta allí una sensación preciosa. Pero miren ustedes lo que sucede. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué pensamientos? Bueno, alrededor había algunos que empezaron a decir: bueno, ¿cómo que Jesús se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Es una blasfemia. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Jesús está haciéndose Dios y eso es una blasfemia. Empezaron a murmurar, empezaron a pensar de esta manera. Ahora, que un ser humano perdone pecados, sí es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Cristo es Dios y que Cristo perdone pecados no es blasfemia.
porque Él es Dios. Y además Él puede conocer el pensamiento de los fariseos que estaban alrededor, ¿no? Entonces, Él dice aquí la palabra. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esa es la pregunta que les hace. Les está hablando a los fariseos. Y después puntualiza todavía y les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo también, a ti te digo, levántate y anda. Y en ese momento el hombre se levantó y anduvo. Pecados perdonados, enfermedad sanada, enfermedad curada. Mi querido hermano, tremendo milagro del Señor. Primero, un milagro a nivel espiritual, un corazón perdonado. No hay nada que pueda ser más valioso para un hombre que anda atormentado por la culpa del pecado que el sentimiento de liviandad que tiene al haber sido perdonado. Este hombre se levanta perdonado, ¿no? Yo, cuántos bautismos he tenido la oportunidad de realizar y de observar, de asistir, ¿no? Pero la sonrisa de una persona que sale del momento del bautismo, que se levanta, que sale del agua, sintiéndose liviano, sintiéndose perdonado, es una experiencia maravillosa. Cada vez es sorprendente y cada vez es maravillosa. Esa experiencia de sentirse perdonado la tuvo este hombre. Y al mismo tiempo el Señor le dice, levántate y anda. Y ahora tienes que obedecer a Jesús. Y se levantó y anduvo, ¿no? Y esa fue la victoria. Qué tremendo, mis hermanos. El mismo Jesús nos demuestra cómo ayudar a los desvalidos y nos llama a hacer lo mismo. Nos hacemos amigos, después conocemos sus necesidades y por último los conducimos a Jesús. Eso es lo que hicieron los cuatro, ¿no? ¿Qué fue? Primero se hicieron amigos, después advirtieron la necesidad, este hombre es un paralítico y ahora que Jesús está aquí, vamos a llevarlo a Jesús. Esa es exactamente la descripción de la tarea principal del cristiano, ayudar a las personas a llevarlas al único que puede salvarlas, que es el Señor Jesucristo. Tú no vas a ser el Salvador, mi hermano. Tú no eres el maestro es Jesús. Tú no eres el que va a curar, el que va a curar es Jesús. Entonces, lo único que tienes que hacer es colocarte en el centro, en el medio. Aquí está el hombre pecador, aquí está el hombre que no conoce a Jesús y aquí en el otro lado está el Señor Jesucristo. Lo que tienes que hacer es ponerte en el medio y llevar a los hombres que no conocen a Jesús a la presencia de Jesús. Estos cuatro entendieron perfectamente la descripción de la misión, llevar a las personas a la presencia de Jesús. Y es Jesús el que transforma directamente el corazón. Ahora, mis hermanos, esto nos lleva también a una reflexión acerca del método de Cristo. Vamos a hablar brevemente entonces sobre el método de Cristo, pero vamos a hacerlo tomando en cuenta algunos incidentes de la palabra de Dios. En Juan capítulo 5 se habla acerca de la historia de ese hombre que había estado 38 años, ¿no? Leemos el texto bíblico. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Puedes pensar, toda una vida, ¿no? Enfermo, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí encontramos a Jesús interactuando con una persona que tiene necesidad. Aquí encontramos a Jesús que está buscando personas necesitadas. Está buscando cómo hacer el bien. Está buscando personas para hacerles el bien, para causar el mayor bien posible. Está buscando al necesitado. Entra eh, en un lugar y él busca al que está en peor situación. ¿Quién está en peor condición? Y ahí encuentra al hombre que está 38 años, que está enfermo, ¿no? Y entonces le hace una pregunta hasta cierto punto que no parece tener justificativo, ¿no? Porque le dice, ¿quieres ser sano? Yo te pregunto, ¿qué enfermo es aquel que no quiere ser sano? Y esta pregunta de Jesús es una pregunta redundante. ¿Quieres ser sano? ¿Está en tu deseo ser sano? ¿Por qué hace Jesús esto? No basta, mi querido hermano, que quieras ser sano. Todo mundo quiere ser sano. Tienes que declararlo positivamente a través
de tus labios, tienes que confesar con tu boca. Dice la palabra, si confesares con tu boca, tienes que declararlo. Y Jesús le ofrece esa oportunidad. Cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo que está dándole es la oportunidad de él afirmar de manera contundente cuál es el deseo que él tiene. Porque solamente Jesús va a obrar en la medida de la determinación y de la decisión de la persona. Jesús no entra en el corazón pateando la puerta. Jesús toca la puerta del corazón. Ahí está en Apocalipsis, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él no entra pateando la puerta y yo quiero estar contigo. O él no entra con engaños para apoderarse de nuestro corazón. Satanás lo hace con engaños. Satanás trata de cautivar nuestros sentidos. Satanás nos presenta milagros mentirosos. Satanás tiene sus tácticas para instalarse en nuestra vida. Jesús no usa tácticas, trampas, no usa de astucia para meterse a nuestro corazón. Él es directo, ¿no? Él te pregunta, él toca la puerta, él te dice, ¿quieres ser sano? Te da la oportunidad de decidir. Y cuando este hombre tiene que responder esta pregunta, sucede algo extraño, ¿no? Miren, Juan 5:7, ahora vamos a ver el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira cómo es la naturaleza humana. Jesús le pregunta directamente y entonces, ¿cuál era la respuesta directa que él tenía que realizar? Él tenía que decir, Señor, quiero ser sano. Es lo único que he querido con mi mayor, con el mayor deseo que puedo experimentar, ser sano. Hace 38 años, Señor, que quiero ser sano. Por eso estoy aquí, Señor. Por eso estoy esperando que se agite el agua, porque había esa creencia, ¿no? Entre los judíos, que cuando se agita el agua, era que un ángel estaba agitando el agua. Y el primero que entraba en el agua era sanado. Y entonces él estaba allí. ¿Cuántas veces otros habrían entrado primero? Y él no tenía esa oportunidad. Y le dice, Señor, mira, el estanque. Jesús estaba delante de él y él mira hacia el estanque. Jesús, aquel que enviaba el ángel para poder mover el agua de aquel estanque. Jesús mismo estaba allí. Jesús, el creador. Jesús, el sustentador. Él estaba presente allí y él se pone a mirar el estanque. Se pone a evadir la mirada de Jesús. Mira hacia otro lado. Y entonces, pensando que la salvación de él se encontraba en otro lado. Y no, Jesús le está diciendo, mira, yo te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? A veces el ser humano, en lugar de aceptar directamente la pregunta de Jesús, lo que hace es esconderse en el ritualismo, esconderse en las ceremonias, esconderse en otras maneras, en otros que pudiesen satisfacer aparentemente sus necesidades. Pero ahí está el autor de la vida, ¿no? Y este hombre, en su poco conocimiento, no lo mira a Jesús. Él dice unas palabras, pero qué bueno que Jesús lee el corazón, porque en esa respuesta medio nerviosa, en esa respuesta medio atolondrada, porque él tendría que haber dicho, sí, Señor Jesús, yo quiero ser sano, ¿no? Esa es la respuesta que él tenía que haber dado, pero en esa respuesta, que era una respuesta no tan clara, era una respuesta implícita, no era una respuesta directa, pero en esa respuesta Jesús entendió que él aceptaba, que él sí quería ser sano, porque fue una respuesta, digamos, tácita, ¿no? Implícita. No, él no dijo, yo quiero ser sano. Él dijo, yo quiero ser sano, sí, pero yo voy a, justo cuando alguien agita el agua, entonces no tengo quien me meta, entonces no puedo. Pero sí quiero ser sano, porque si no, no estaría aquí y no estaría esperando que el agua se mueva, ¿no? Entonces, Jesús leyó el pensamiento de su corazón, a pesar que sus palabras no expresaron correctamente el sentimiento que tenía. Sin embargo, Jesús leyó su corazón, porque entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Lo más sorprendente de esto, mis hermanos, es la última frase. La última frase dice, y era día de reposo aquel día. Sorprende, ¿no? ¿Por qué el apóstol Juan, que escribió esta historia,
que escribió este relato, ¿por qué él dice, y era día de reposo aquel día? Bueno, porque va a continuar describiendo la historia. Y entonces en la descripción de la historia va a encontrar que el hecho de haber sido sanado en sábado originó todo un problema para este hombre. Más adelante ustedes pueden leer la historia. Todo un problema, porque le dijeron, oye, no sabes que en día sábado no hay que no hay que llevar el lecho. Miren cómo somos los seres humanos, ¿no? Este hombre estaba caminando 38 años, que había estado completamente paralizado, que no podía caminar, que no podía ir al encuentro de su esposa, de sus hijos. ¿Quién sabe qué vida habría llevado? No era una vida normal, efectivamente. Y ellos se estaban preocupando porque estaban llevando su lecho, ¿no? Es decir, preocupados por la letra de la ley, no por el espíritu. Por eso es que Jesús, por el espíritu de la ley me refiero, ¿no? Por eso es que Jesús cuando les habla a los fariseos les dice cosas muy duras. A los fariseos les dice, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Diezmaban las ramitas de menta, ¿no? De cada 10 ramitas, una era para su diezmo. Estaban diezmando, muy meticulosos para el diezmo. Pero Jesús le dice, pero se olvidan de las grandes cosas de la ley, de las enseñanzas mayores. Se olvidan de la misericordia, se olvidan de la justicia, que son las grandes enseñanzas de la ley. Jesús da una interpretación tremenda, un vuelco completo a la comprensión de la mayoría de los rabinos judíos, que estaban empeñados en crear nuevas normas, nuevas ceremonias, nuevos rituales y olvidándose del centro de la enseñanza cristiana, de la enseñanza de la ley, la misericordia, la justicia, la fe, el amor. Esas son las cosas relevantes, ¿no? Eso no quiere decir que se tenga que dejar de cumplir, pero hay que tener un sentido de perspectiva en las cosas. El Señor Jesús nos enseña con este episodio que el sábado es un momento especial para hacer el bien, que es lícito hacer bien en el día sábado. Así que si podemos visitar a una persona que está enferma, hacemos bien en día sábado. Si podemos ir al hospital, si podemos repartir alimentos, si podemos satisfacer alguna necesidad, hacer algún determinado bien en día sábado, está bien, está perfecto. Este hombre fue curado en día sábado porque Dios quería satisfacer sus necesidades, no el entendimiento sesgado acerca del día sábado, un entendimiento, una mala interpretación de lo que era la ley que tenían los fariseos, olvidándose de los principios fundamentales y prestándole atención a las comas y a los puntos por encima del mensaje más importante. Ahora, hay otra historia también en Marcos capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahí se encuentra Jesús predicando, ¿no? En medio de la predicación viene un hombre y entonces le dice lo siguiente, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo conocía hasta por nombre. Este era un hombre endemoniado. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Mira, aquí encontramos otra persona que está necesitada. Esta persona está completamente presa de Satanás, gobernada por un espíritu demoníaco, a tal punto que ni siquiera sus palabras ya eran sus palabras. Cuando abría la boca y quería hablar, me imagino, ¿no? Me imagino en aquel momento, completamente preso del enemigo, un hombre endemoniado va, se presenta, quizá va donde Jesús para abrir la boca y decir, Señor, ayúdame porque ya no puedo más. Señor, ayúdame porque estoy completamente preso, estoy esclavizado, estoy arrastrándome por la vida. Este espíritu inmundo me está destruyendo. Señor, ayúdame. Llegó hasta los pies de Jesús. Intentó hablar, pero cuando habló, cuando abrió la boca, el enemigo habló primero. Y fue la voz del enemigo, porque el enemigo reconoce que está en la presencia de Jesús. Y le dice, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Satanás sabe que Jesús tiene mucho mayor poder que él, ¿no? Y sabe que él es destruido en la presencia de Jesucristo. Y entonces todavía dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Lo revela, tú eres el Santo de Dios. Todo el mundo escuche. Mira, qué cosa interesante. Todo lo que sale de la boca de este hombre, gobernado por el enemigo,
el demonio es el que está hablando, todo es verdad, todo es verdad. Porque dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Estaban delante de Jesús Nazareno, eso es verdad. ¿Has venido para destruirnos? Eso también es verdad. Jesús había llegado para deshacer las obras del diablo, así que también eso es verdad. Sé quién eres, también es verdad. Satanás sabe exactamente quién es Jesús, el santo de Dios, y también es verdad. Mira, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Satanás diciendo toda la verdad. Cada cosa que estaba mencionando era verdad, pero aún la verdad en boca de Satanás es usada para la destrucción del ser humano. Aún la verdad en boca de Satanás. O sea, aquí no hay, en este caso, como dirían los epistemólogos, ¿no? Aquí no hay la objetividad de la verdad. No se trata de una verdad objetiva. La verdad es verdad únicamente si está en labios de los hijos de Dios que viven el Evangelio, ¿no? Aquí está, Satanás está diciendo una verdad, pero tiene intenciones malévolas. Por eso es que Jesús le dice, cállate y sal de él. ¿Cuál era la razón? Él quería exponer prematuramente a Jesús como el Mesías, como el Santo de Dios. Y Jesús en ningún momento, él predicó diciendo, ¿no?, que él era el Santo de Dios y que él era el Mesías. No, no, él dejaba que las personas lleguen a esa conclusión. Entonces él está apresurando un momento para poder apresurar también hechos que irían en contra del ministerio de Cristo. Y entonces Jesús le dice, no, cállate y sal de él. Por más que digas la verdad, Satanás, tú no tienes derecho a apresurar los planes y los tiempos que yo tengo. Así que cállate y sal de él. Y si Dios manda, hasta el diablo obedece, mis hermanos, ¿no? El diablo o sea, la voz de Dios para Satanás es irresistible. Él necesariamente tiene que obedecer. Así que tuvo que callarse y tuvo que salir. Y de esa manera el Señor Jesús obró un tremendo milagro. Jesús opera milagros en las personas que están en la mayor necesidad, respondiendo a sus necesidades. Elena de White ofrece un proceso de 5 pasos respecto del método de Jesús para ministrar, especialmente a los necesitados. Vamos a ver estos 5 pasos. Aquí está la declaración de Elena de White. Lo conocemos, ¿verdad? El método de Cristo. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Ahí está, tremendo título. No hay otro método, solo el método de Cristo. Y ahí viene una descripción del método. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Trataba con los hombres buscando hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Primer paso, el Salvador trataba con los hombres. Segundo paso, el Salvador buscaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Luego decía, sígueme. Querido hermano, en la vida evangelística tenemos que seguir el método de Cristo. En realidad, este método es infalible. No importa si se trata de una familia posmoderna, no importa si se trata de una cultura de la ventana 1040, no importa si se trata de personas que pertenecen a la clase social más elevada, más privilegiada, no importa si se trata de personas que pertenecen a la clase social más desfavorecida, no importa qué tipo de persona, solo el método de Cristo dará éxito, solo el método de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Trataba con los hombres, buscaba a las personas. Jesús amaba estar entre las personas y las buscaba haciéndoles el bien. Las personas sentían algo diferente en la presencia de Cristo. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Después les decía, sígueme. Mi querido hermano, a veces nosotros, nuestro método evangelístico es exactamente al revés, ¿no? Vamos a una casa y lo primero que queremos hacer es, ¿quiere seguir un curso bíblico en la fe de Jesús? Y la persona no tiene ninguna relación contigo, no tiene ninguna confianza contigo. ¿Quién será esta persona? Has tocado la puerta y le estás ofreciendo el curso bíblico.
para después invitarla a seguir a Jesús. No. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el método? Acercarse a las personas, mostrar simpatía, atender sus necesidades, ganarse su confianza. Entonces, después viene la exposición de la doctrina bíblica y el llamado de Jesús, ¿no? Mira, el método entonces es primero la relación humana. No es que simplemente porque vas a completar un número de bautismos, no es simplemente porque quieres alcanzar un blanco o porque ves a la persona porque quieres bautizar a la persona. No, hay necesidad en tu corazón cuando conoces a Jesús de amar genuinamente a las personas, ¿no? Y ese amor te lleva por esa motivación a tratarlas con simpatía, a atender sus necesidades, a ganarse su confianza. Y cuando estas personas experimentan todo eso, se preguntan, ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué me estás tratando de esa manera? Nadie nunca me había tratado de esa manera. Bueno, y ahí tienes la oportunidad, ahí recién, ¿no? Ahí tienes la oportunidad, nena. Yo un día conocí al Señor Jesucristo y el amor de Cristo me motiva para amarte también y para amar a todas las personas. Y entonces así fluye el evangelismo. Es así como el cristianismo ha crecido a lo largo de la historia. Desde la época de la iglesia cristiana primitiva hasta nuestro tiempo, este ha sido el método clave, el contacto con las personas, el mostrar simpatía, el atender necesidades, el ganar la confianza. Ese es el método de Cristo. Es una relación personal la que el Señor nos invita a realizar. Y allí, en medio de esa relación, hablar acerca de nuestra esperanza maravillosa en el Señor Jesucristo. Vamos a ver, mis hermanos, uno de los grupos que hemos mencionado, ¿no? El grupo de los refugiados e inmigrantes. Hemos visto que refugiados pueden considerarse aquellas personas que están pasando por situaciones de necesidad, por emergencias humanitarias, ¿no? Por ciertas situaciones difíciles como guerras, como pandemias, como inseguridad alimentaria, conflictos, crisis económica. Hay muchos desplazamientos en nuestro tiempo, ¿no? De un lugar para otro. Hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hombres también, pasando gran necesidad. Entonces, el Señor nos anima para que podamos ver oportunidades de ayudar a las personas, de ayudar a los necesitados en estos grupos que existen tanto en nuestro planeta hoy. Lo primero que nos muestra la lección de escuela sabática es que Jesús mismo también fue un inmigrante. Claro, fue un inmigrante, no solamente por el hecho de que él vino del cielo y estuvo en esta tierra como un inmigrante, por así decirlo, no pertenecía a esta tierra, pero también porque cuando nació, Herodes quiso matarlo. Y entonces un ángel apareció, y dice allí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es justamente el escenario de una emergencia humanitaria, ¿no? Es decir, corre riesgo la seguridad, la vida del niño. Y entonces ahí están los padres. Y los padres que no sabían que ese riesgo era tan grande, no sabían de los planes de Herodes, pero Dios sabía y el Señor envía a un ángel. Y este ángel en sueños se presenta y le dice, mira, le dice a José, mira José, levántate. José, tienes que salir ahora, tienes que llevar al niño, tienes que llevar a su madre, a María. Vayan, huyan a Egipto. José, mis queridos hermanos, había recibido por parte del Señor una tremenda responsabilidad, ser la figura paterna que tendría nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que ser un hombre extraordinario, sin duda, la figura paterna. Él no era el padre desde el punto de vista biológico. Jesús nació de una madre virgen y por intervención del Espíritu Santo. Pero José fue colocado para cumplir el rol de un padre, de un hombre ahí en la familia. El rol de protector, el rol de proveedor, el rol de autoridad, el rol de promover la superación y la promoción, digamos, el hecho que la familia pueda seguir avanzando, crecer en todas las áreas,
¿no? Así que ese era el rol del padre. Y José dijo, tengo que proteger a mi familia. Y entonces él salió y fue rumbo a Egipto. Así, mis hermanos, ¿cuántos y cuántos padres de familia, madres de familia, tienen que salir de su propio país porque hay crisis alimentaria, porque hay peligros, porque hay una cantidad de problemas? Y son los inmigrantes de nuestro tiempo, son los refugiados de nuestro tiempo. Van a diferentes lugares buscando una situación mejor para su familia. Jesús fue un refugiado también. Y mira, hay algunos versículos que nos habla también la Biblia acerca de la situación del extranjero y de cómo el pueblo de Dios debe tratar al extranjero. Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Tremenda declaración. Ustedes fueron extranjeros, ustedes saben lo que significa estar en una tierra extraña. Yo tuve la oportunidad de vivir años y años en un país extranjero, aun cuando nosotros llegamos, la iglesia nos recibió de brazos abiertos, ¿no? Allí en la ciudad de Teófilo Otoni, que fue el primer lugar donde llegamos, en el estado de Minas Gerais, en el Brasil, ¿no? No sabíamos nada de portugués, mi esposa tampoco, mis niños estaban pequeños, 2 añitos allá, e incluso hasta poder comprar un fósforo, mis hermanos, era difícil, ¿no? Iba a las tiendas y trataba de decir, quiero comprar, y no me entendían, no me dejaba entender, y después de un tiempo me entero que la palabra fósforo en español es exactamente igual que la palabra fósforo en portugués. Así que hubiera dicho fósforo, me entendían perfectamente. No entendía eso. Ese momento de pasar por la experiencia de ser un extranjero no es fácil, sobre todo si es una familia, si estás con los niños, y las dinámicas son enteramente diferentes, cada cosa es un aprendizaje. Pero el día sábado, cuando llegamos a la iglesia, qué diferente fue, ¿no? Porque ya cuando estábamos acercándonos a la iglesia, escucho un himno en portugués. Ese himno era Oh, qué esperanza. Estaba empezando la escuela sabática. Y entonces yo no entendía las palabras porque estaban en otro idioma, pero entendía la música. Y esa música era la que estábamos cantando. Entonces, después de una semana que habíamos pasado en el Brasil, ahí recién nos sentimos como en casa. Al entrar en la iglesia, nos recibieron con tanto cariño, mis hermanos. Ser extranjero no es una situación fácil. Y es por eso que el Señor les recuerda, ustedes también fueron extranjeros allá en Egipto. Entonces ustedes tienen que amar al extranjero, una disposición especial, una empatía, una solidaridad especial para con ellos. Salmos capítulo 146, versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Mira, aquí habla acerca de tres grupos que estábamos mencionando también al inicio de nuestro estudio, porque aquí está hablando acerca de los extranjeros. ¿Mm? Un grupo, los inmigrantes, ¿no? O los que están en otros países por diversas razones, a veces humanitarias, como hemos mencionado. Hay que tener una simpatía especial, nosotros cristianos. Pero también habla del huérfano, de los niños. ¿Cuántos niños que se encuentran en extrema necesidad, mis hermanos? ¿Mm? ¿Qué cosa objetiva podemos hacer? Y a la viuda, las viudas, personas, las mujeres, ¿no? Que están con sus hijos y que solas no pueden luchar, hacen lo posible, pero no les alcanza. Está hablando aquí de tres grupos que, digamos, son grupos que tienen una prioridad en el corazón de Dios, ¿no? Los extranjeros, el huérfano, la viuda. O sea, Jehová guarda a los extranjeros. Y miren Deuteronomio 23:22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella. Dice, cuando coseches, no coseches todo. Dice, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Para quién? Para el pobre, personas en situación de extrema pobreza. Y para el extranjero, tú vas a dejar para el pobre y para el extranjero. Mira, aquí hay algo importante. Por lo general, mis hermanos, estamos acostumbrados a tercerizar nuestra responsabilidad como cristianos. A veces está sucediendo eso, ¿no? Porque estamos dejándonos llevar por la ideología de este mundo.
Según la ideología de este mundo, es el gobierno el que tiene que solucionar, y entonces porque hay pobres, entonces porque hay huérfanos y viudas, y entonces el gobierno tiene que dar leyes, el gobierno tiene que dar plata, el gobierno tiene que dar... El gobierno, ¿no? El gobierno. Aquí yo no encuentro que Dios está hablándole directamente al gobierno. Aquí encuentro que Dios está hablándote a ti, hablándome a mí. Está diciendo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Va a decir, no, es que el gobierno que tiene que aliviar esto y hacer esto, otro, esto. El gobierno tiene su esfera de acción, pero Dios está hablando aquí al cristiano. Entonces no hay que tercerizar, ¿no? Eso. ¿Qué haces tú por el extranjero, por el huérfano, por la viuda, por el pobre? ¿Qué haces tú personalmente? El Señor está dándonos un mensaje a nosotros. Hay personas en situación de extrema vulnerabilidad y el Señor nos llama para ejercer nosotros. No debemos ser como Caín. Caín decía, soy yo guarda de mi hermano. O no debes decir, bueno, para eso estoy pagando impuestos, ¿no? Yo pago impuestos y entonces ahí el gobierno que se encargue. Si yo ya pagué impuestos allí, tienen que ayudar a los pobres, tienen que ayudar a los viudos, tienen que ayudar a los niños. Es para eso que pago impuestos, ¿no? El impuesto te lo sacan a la fuerza, ¿no? Entonces no es una solidaridad genuina, no es que tú genuinamente quieres dar, no, el impuesto te lo sacan a la fuerza, ¿no? Porque si no pagas impuestos, estás en falta y te vienen multas y bueno, ¿no? Así que el Señor está aludiendo a una responsabilidad directa del cristiano, ¿no? Y eso es importante que podamos colocar en relieve, mis hermanos. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de los inmigrantes y refugiados? Es difícil porque en algunos países quizá no sea políticamente correcto, ¿no? Mezclarse con estas personas o ayudarlos. Sin embargo, debemos hacer lo posible para atender a estas personas, que sin duda han pasado por momentos muy difíciles y necesitan nuestra ayuda. Así que en la medida de nuestras posibilidades debemos ayudarlos. Está habiendo en nuestro país, estoy notando en nuestro querido Perú, una ola de xenofobia. ¿Sí? Estoy notando esa ola contra el inmigrante, ¿no? Generalizando, ¿no? Rechazando este tipo al extranjero. Evidentemente, mis hermanos, hay problemas relacionados con delincuencia en el extranjero, pero el Señor a mí me dice que en lo que me sea posible, de manera directa, de persona a persona, ¿no? No generalizando, que eso es un prejuicio terrible, porque hay delincuentes tanto nacionales como extranjeros. ¿M? Hay hombres buenos y hombres malos, hay mujeres buenas y mujeres malas, tanto nacionales como extranjeros. Así que no es esa generalización la que nosotros debemos hacer, ¿no? Simplemente es la personalización a esta persona, a este niño, a esta mujer viuda, a este hombre que está necesitando, que está en extrema necesidad. Entonces, a este, ¿no? Es individualizar. Lo que hace la xenofobia es generalizar a todos como si todos fuesen malos. No. El asunto del cristiano es individualizar para ver qué persona está necesitando mi ayuda y ayudarlo. Ahora vamos, mis hermanos, a los que sufren, ayudar otro grupo también que está sufriendo. Y hay sufrimiento físico, hay sufrimiento emocional, también sufrimiento espiritual, ¿no? Miren ustedes las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Palabras tremendas, preciosas. La misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. El texto sigue. Pero ¿cuántos tipos de necesidades encontramos en esta declaración? El Señor Jesús está leyendo el libro de Isaías, ¿no? Y entonces él al leer Isaías está diciendo, el Señor, su espíritu está sobre mí. Y entonces ese espíritu me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ah? Buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es lo que debemos dar? Buenas nuevas, las buenas noticias. Aquí está hablando de evangelismo. Buenas nuevas a los pobres. Evangelismo, tenemos que evangelizar. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Hay necesidad emocional, hay personas que sufren. ¿Cuántas veces una palabra de ánimo para alguien que sufre es una palabra tremenda, una palabra que cura, una palabra que restaura? No, y decirle, mira, estoy contigo.
Mira, estamos aquí para ayudarte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios está contigo. Vamos juntos, puedes seguir luchando, podemos salir adelante, sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Qué tremenda esta voz de libertad. Se encuentran en cautividad y proclama libertad. Y, se siente libre. Está hablando de la libertad de la opresión del pecado. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el evangelio, mi querido hermano. Mira qué cuestión práctica, ¿no? El Señor fue ungido para tener esta misión entre los necesitados. Ahora, en Mateo capítulo 25, en el que se describe el juicio de las naciones, ahí tú podrás encontrar, mi querido hermano, también una descripción interesante, porque ahí se dice qué es lo que sucede en el momento del juicio de las naciones. Y les habla, ¿no? A los que están a su derecha y les dicen, venid a mí, ustedes, porque vengan aquí para disfrutar de la herencia que yo les voy a dar, disfrutar de la bendición. Y entonces dice aquí, ¿cuál es la razón? Y mira lo que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, extranjero, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Puedes ver el rostro de Jesús en cada persona necesitada. Puedes ver al propio Señor Jesucristo en cada persona que padece de sufrimiento o un terrible problema emocional. Porque el Señor dice, si ayudamos a los hermanos más pequeños, está hablando de la necesidad más extrema, estamos haciendo como si lo hiciésemos a Jesús. Qué cosa tremenda, ¿no? Ayudar al Señor Jesucristo. Qué tremendo este mensaje. Jesús es maravilloso, mis hermanos. El importante principio de ser ayudantes de Jesús en favor de nuestros amigos comienza primero con el objetivo de mostrarles amor abnegado, de entender sus necesidades antes de intentar ofrecer ayuda. Bríndales la ayuda que necesitan, aunque no sepan si estarán dispuestos a seguir a Jesús. No los ayudes únicamente porque quieres verlos bautizados. Ayúdalos porque el amor te impulsa para poder ayudarlos. Y entonces preséntales a Jesús. Ahora, ellos tendrán la libertad de poder decidir, pero tú ora, tú preséntalos a Jesús, tú haz tu parte. Cada persona tendrá que hacer su propia decisión. Vamos a la parte final, mayor amor. ¿Cuál es el mayor amor? Mayor amor es el que Jesús nos ha mostrado, ¿no? Y entonces podemos ver este versículo de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, colocar la vida es el mayor amor. Colocar la vida por sus amigos, entregar la vida por la otra persona. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando se le habla a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, el verdadero amor es entregar. Jesús entregó su vida por la iglesia. Y cuando le dicen a los maridos, amad a vuestras mujeres, entonces está diciendo, tienes que estar dispuesto, si fuese posible, a entregar la vida por tu esposo. Y aquí está diciendo, nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por aquel que ama, por sus amigos. Mira el amor que la palabra de Dios nos dice. El apóstol Pablo dice lo siguiente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, no importa cuántas lenguas yo hable, cuántos idiomas, si no tengo amor, eso simplemente es algo que suena sin ningún sentido, un disco rayado. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Puedo tener tanta sabiduría, sin amor no sirve de nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, un mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la clave.
Ese capítulo termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, la virtud más importante que surge en la vida del cristiano es el amor que Dios coloca en su vida. Y este amor permanece. Un día la fe termina, un día la esperanza termina, pero el amor nunca terminará. Te sentirás sorprendido porque dirás, pastor, ¿cómo es que la fe termina? ¿Cómo es que la esperanza termina? La esperanza, bueno, has escuchado que la esperanza es lo último que muere. La esperanza muere, ¿no? Finalmente. Pero el amor no termina. ¿Sabes por qué? La fe significa que yo creo en aquello que no puedo ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, creo con certeza que aquello que no puedo ver existe. Creo en Jesús, no lo puedo ver, pero creo en Él. Creo en Dios Padre, no lo puedo ver, pero creo en Él. Pero sabes, cuando venga Jesús y estemos en la tierra nueva, lo vamos a ver. Entonces ya no vamos a necesitar de la fe, porque lo vamos a ver. Y la fe es simplemente ahora que no vemos. Pero cuando lo vemos, ya no necesitas la fe. Así que la fe un día va a terminar. Y la esperanza también un día va a terminar. Porque ahora tenemos esperanza de que Jesús va a venir. Pero cuando Jesús venga, la esperanza se hará realidad. Ya no será necesaria la esperanza. Entonces, la fe tiene fecha de validez. Cuando Jesucristo venga y lo veamos directamente, no necesitas de la fe, lo estás viendo directamente. Cuando Jesucristo venga y se cumpla la promesa y se cumpla nuestra esperanza, ya no necesitarás de la esperanza se habrá cumplido. Pero el amor siempre, el amor nunca terminará, nunca acabará. Por eso es que el amor es lo mayor. La mayor virtud cristiana es el amor. Y de esta manera, mis hermanos, llegamos al desafío de esta semana. Infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en tu país. Así que allí podemos encontrar, allí hay una página web para estudiar los grupos de personas no alcanzados, ¿no? Y ver qué podemos aprender y de qué maneras podemos ayudar. Y hay otro desafío. Identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia. Comienza a orar regularmente por esa persona. Y respóndete estas tres preguntas. ¿Esta persona es mi amiga según el modelo de amistad de Cristo? Es decir, ¿logro haber trabado una amistad con esa persona? ¿Conozco sus necesidades? Segunda pregunta. ¿Cómo puedo llevar a Jesús para que la sane? ¿Cómo puedo hacer? ¿De qué manera? Preguntas claves que debemos hacernos para llevar a las personas a la presencia de Jesús. Vamos, mis hermanos, a la aplica. En el aplica, la pregunta es, ¿cuál es tu zona de confort? ¿Y por qué debes estar dispuesto a salir de ella cuando fuese necesario? Zona de confort es nuestra zona de seguridad, ¿no? Y hemos hablado de eso anteriormente. Una zona donde estamos felices, donde tenemos comodidades, donde no experimentamos necesidades aparentemente, pero el poder ir y ayudar a una persona significa salir de mi comodidad y entrar en la incomodidad, ¿no? Salir de una situación de despreocupación para entrar en una situación de ocuparme por las personas, ocuparme de las necesidades, ¿no? No estar desocupado, sino entra. Y eso significa salir de nuestra zona de confort. Y mis hermanos, en la última parte tenemos el CREA y están las preguntas claves. Así que les animo para que puedan entrar en las preguntas claves. Ahí están las 5 preguntas claves. Encuentras en la descripción del video. Usa las preguntas también en tu lección de escuela sabática. Allí en la descripción del video también hay indicaciones de cómo usar en la pantalla de tu iglesia las preguntas claves. Y finalmente agradecemos que están participando siempre en las preguntas claves, ¿no? Nelly, Pedro y Leonardo. Pedro Ángel, ¿no? Pedro Ángel y Leonardo han participado, así que les agradecemos por su participación y los animamos para continuar aprendiendo con las preguntas claves. Agradecemos también estos lindos mensajes que nos han compartido, nos ayudan, nos animan, nos fortalecen para continuar estudiando la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias por sus oraciones y gracias por las lindas palabras que nos han compartido. Asimismo también en Facebook, ¿no? Palabras de personas que nos animan para continuar estudiando la palabra de Dios. De esta manera, mis hermanos, terminamos el estudio de esta semana. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana para continuar aprendiendo
de la palabra de Dios. Un abrazo. Que Dios te bendiga.